A mis 70 años, jamás imaginé que terminaría celebrando mi cumpleaños durmiendo en el suelo frío y sucio de un garaje abandonado. El olor a aceite viejo se mezclaba con el polvo y la soledad, mientras las palabras de mi propio hijo seguían golpeando mi mente como una maldición. ¿Qué harías tú con una verdadera herencia, mamá? Papá sabía que no te servía de nada. Esa noche, con las manos temblando y los ojos hinchados de tanto llorar, sostuve una llave oxidada que había recibido días antes. No sabía que al girarla estaba a punto de descubrir el secreto más grande que mi esposo guardó toda su vida. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Volviendo a aquel día, aún no entiendo cómo llegué a ese punto. 3 semanas antes había enterrado a Ernesto, mi compañero durante 42 años. La tristeza todavía me oprimía el pecho cuando me senté en la oficina del abogado, usando el mismo vestido negro del funeral. Frente a mí, mi hijo Martín, impecable como siempre, con su traje hecho a medida, y esa expresión que mezclaba calma y arrogancia. El abogado comenzó a leer el testamento. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. A mi hijo, Martín Herrera, le dejo nuestro departamento en la ciudad y el portafolio de inversiones principales. Sentí un vacío en el estómago. Y luego, con un tono más bajo, agregó: a mi amada esposa, Julia, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial 1420, el garaje y todo su contenido. Un garaje. Eso era todo lo que me dejaba después de una vida juntos. Ni una carta ni una explicación. Solo una dirección y una llave. Martín me tocó el hombro con una sonrisa forzada. No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de ti, me dijo. Pero había algo en su tono, algo que me hizo estremecer. Esa misma noche, al regresar al penthouse, donde habíamos vivido 15 años, encontré mis maletas junto a la puerta. Creo que será mejor que busques otro lugar, mamá, me dijo Martín, sin mirarme a los ojos. El departamento es mío ahora. Así lo dice el testamento. Su voz era fría, vacía, como si le hablara a una desconocida. ¿A dónde quieres que vaya?, pregunté con un hilo de voz. Él se encogió de hombros y soltó una risa corta. Puedes quedarte con la tía Rosa, o en el garaje que te dejó papá. Tal vez puedas abrir un taller mecánico, dijo con sarcasmo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Intenté hablar, pero antes de poder hacerlo, soltó las palabras que me atravesaron el alma. No eres más que una vieja inútil, mamá. Papá sabía que no te serviría de nada una verdadera herencia. En ese instante, entendí que había perdido no solo a mi esposo, sino también al hijo que creía tener. Salí sin mirar atrás. Conduje por la ciudad sin rumbo, con las luces difuminadas por las lágrimas que me caían sin control. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Solo tenía la dirección del garaje y aquella llave que apretaba con fuerza en el bolsillo. Después de varias horas, llegué a una zona industrial casi desierta. El viento arrastraba papeles viejos por la calle, y los postes apenas iluminaban el camino. Frente a mí, un portón oxidado con un número descolorido. 1420. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Metí la llave en la cerradura. Costó girarla, pero finalmente el candado cedió con un sonido seco. Empujé la puerta, y el chirrido metálico me hizo temblar. Dentro, la oscuridad era espesa. Encendí mi linterna, y el rayo de luz cortó el aire cargado de polvo. Esperaba encontrar cajas viejas, herramientas oxidadas o basura. Pero no. Lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí, había 3 vehículos cubiertos con sábanas blancas, cada una colocada con cuidado, como si alguien hubiera querido proteger algo muy valioso. Me acerqué al primero, con las manos temblando, sujeté la tela y la levanté lentamente. Debajo, apareció la parrilla brillante de un automóvil clásico, un Aston Martin DB5, color plata, igualito al que Sean Connery manejaba en las películas de James Bond que tanto fascinaban a Ernesto. Me quedé paralizada. El reflejo del auto brillaba bajo la tenue luz de mi linterna, y entonces lo entendí. Ese garaje no era una burla, era un mensaje, un legado oculto. Mi esposo me había dejado mucho más que un lugar abandonado.
Me había dejado la clave de un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. El auto brillaba como si acabara de salir del concesionario. No había una sola mancha, ni una mota de polvo. Era imposible creer que algo tan perfecto hubiera estado oculto tantos años en ese lugar. Ernesto, susurré al vacío. ¿Qué estabas haciendo? En 42 años de matrimonio jamás me habló de esto. Ni una sola vez mencionó que coleccionaba autos. No había señales, ni papeles, ni comentarios. Nada. Era como si hubiera tenido una segunda vida de la que yo no sabía nada. Con cuidado, caminé hacia el segundo vehículo. Mis manos temblaban. Levanté la sábana y me quedé sin aire. Era un Mercedes-Benz 300 SL, alas de gaviota. Brillaba con una elegancia que imponía respeto. Aunque no entiendo mucho de autos, hasta yo sabía que estaba frente a una joya. Me acerqué al tercero. Su color rojo intenso me golpeó el corazón. Era un Ferrari GTB 4 del 67. Ese tono me recordó al vino que Ernesto pedía cada aniversario, el mismo con el que brindábamos por un año más juntos. Cada coche tenía un folder de cuero sobre el capó, con documentos, registros y certificados. Aunque no era experta, entendí enseguida que no se trataba de simples autos antiguos. Eran piezas de museo, verdaderos tesoros. Fue entonces cuando lo vi, un sobre amarillo pegado a la pared. Mi nombre estaba escrito con la letra inconfundible de Ernesto. Al lado, un interruptor de luz. Lo encendí con cuidado. Y ahí lo comprendí todo. Ese no era un garaje común. No era un lugar abandonado. Era un santuario. Las luces revelaron un espacio perfectamente cuidado, con aire acondicionado, piso especial, cámaras y herramientas ordenadas como si un profesional las usara a diario. Mi respiración se volvió pesada. Encontré un sillón de piel junto a la pared y me senté con el sobre entre las manos. Pesaba más de lo que imaginé. Lo abrí despacio, sintiendo que algo dentro de mí iba a cambiar. La primera línea me hizo temblar los labios. Mi querida Julia, si estás leyendo esto, es porque ya descubriste mi último regalo para ti. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Respiré hondo y seguí leyendo, aunque las lágrimas me nublaban la vista. Sé que estás confundida. Este secreto no fue para lastimarte, sino para protegerte. Lo hice para asegurarme de que tu futuro estuviera a salvo. Una lágrima cayó sobre la hoja. Ernesto siempre fue así, protector, discreto, reservado, pero jamás imaginé que lo haría de esta forma. Hace 6 años, cuando recibí el diagnóstico, los médicos me dieron un máximo de 5 años. Les gané uno más, pero desde entonces supe que debía prepararlo todo. Dejé de leer un momento. Mi cuerpo se estremeció. Aquel diagnóstico, insuficiencia cardíaca. Yo lo sabía, pero él siempre fingió que no era tan grave. Nunca imaginé que había estado planeando su despedida en silencio, día tras día, cuidando hasta el último detalle. Seguí leyendo, con el alma hecha pedazos. Sé que te preguntarás por qué dejé el departamento y las inversiones a Martín, y no a ti. Créeme, fue la decisión más difícil de mi vida. Pero en los últimos años vi en él algo que me preocupó. El joven noble y ambicioso que criamos se transformó. Vi cómo te hablaba, cómo te ignoraba, cómo te hacía sentir pequeña. No podía permitir que un día te controlara también a ti. Las lágrimas se desbordaron. Yo también había notado ese cambio, pero me negaba a aceptarlo. Siempre encontraba una excusa. Está ocupado, me decía. Solo está estresado. Pero Ernesto lo había visto todo. Por eso lo hice así, continuaba la carta. A él le dejé lo que parece valioso, el penthouse, las inversiones, los lujos que tanto busca. Pero a ti, Julia, te dejé lo real. Estos autos son nuestra verdadera herencia. Cada uno vale más de lo que imaginas. Solo los 3 juntos superan los $12 millones. 12 millones. Me quedé mirando las 3 máquinas dormidas bajo la luz blanca. Brillaban como si tuvieran vida propia. Cada una parecía guardar un pedazo de la historia de Ernesto, de su amor, de su inteligencia, de su manera de protegerme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. 12 millones. Y ni siquiera era el dinero lo que me estremecía.
Era el hecho de saber que mi esposo había pensado en todo, hasta el último detalle, sin decirme nada, solo para que estuviera a salvo. El silencio del garaje era tan profundo que escuchaba mi propia respiración. Por primera vez en semanas, no sentí miedo, sentí gratitud. ¿Y algo más? Una pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién más sabía de esto? Los documentos confirmaban que cada auto era original. Y además, traían un contacto. Diego Álvarez, el distribuidor y asesor de confianza de Ernesto para estas compras. En la carta decía que él podía ayudarme con lo que decidiera hacer. Seguí leyendo, y cada línea que pasaba mostraba lo bien pensado que había sido todo el plan de mi esposo. Pero los autos no eran todo. Había más. En la carta hablaba de una caja fuerte escondida detrás de una foto nuestra, en San Miguel de Allende. La clave, decía, era la fecha de nuestro aniversario. Mi mano buscó la foto sin darme cuenta. La imagen nos mostraba riendo en una calle empedrada, con un músico tocando de fondo. Puse la fecha y la cerradura se dio con un clic suave. Dentro había un folder grueso y varias memorias USB, con etiquetas ordenadas. El documento principal decía: inventario completo de bienes para Julia Herrera. Empecé a leer y las cifras y direcciones me dieron mareo. Edificios de departamentos en Guadalajara, una propiedad comercial en Monterrey, un pequeño viñedo en Baja California, carteras de acciones y bonos. Todo estaba listado con detalle. Al final de la página, el total me dejó sin aliento. Volví a la carta con las manos que no dejaban de temblar. Ernesto decía que al principio eso había sido un proyecto para distraerse de la ansiedad por su salud, pero que con el tiempo se convirtió en algo real y valioso. Me explicaba que no reveló todo antes, porque temía que, si Martín supiera la magnitud de estos bienes, intentaría controlarlo todo. Él había visto cómo mi hijo había cambiado. Había notado su frialdad, sus palabras que me hacían pequeña. Por eso escribió: había dividido la herencia de forma que parecía desigual a simple vista, pero que, en realidad, protegía mi futuro. Martín recibirá lo que él considera importante: el penthouse, las inversiones visibles, el símbolo del éxito. Leí en voz baja. Pero lo que tienes tú, Julia, es la verdadera libertad. Los activos reales que te darán independencia. Haz con esto lo que quieras. Vive como elijas, sin deberle nada a nadie. Todo mi amor, Ernesto. Abracé la carta como si fuera un abrazo de regreso. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Durante 42 años pensé que conocía cada rincón de su alma. Ahora entendía que había rincones que él guardó para protegerme. La ironía me golpeó. Horas antes, Martín me había echado de la casa, llamándome viejita inútil, creyendo que se había quedado con todo. Qué equivocado estaba. Pasé la primera noche en un pequeño sofá de piel, en una oficina contigua. Al amanecer, la luz dejó ver lo bien que había preparado todo. Una ducha, un mini refrigerador con agua y comida, ropa limpia con las etiquetas nuevas en un armario. El garaje, que por fuera parecía un depósito abandonado, era en realidad una instalación cuidada hasta el último detalle. Lo que aparentaba abandono era una trampa que escondía un tesoro. Con el corazón todavía acelerado, marqué el número que Ernesto había anotado, el de Diego Álvarez. Respondió al segundo timbrazo. Señora Herrera, esperaba su llamada, dijo con voz cálida. Por favor, acepte mi pésame. Ernesto no solo fue un cliente, fue un amigo. A las 2 horas, llegó Diego. Era exactamente como imaginé por su voz. Alrededor de 60 años, canoso, impecable, con un saco de tweed que le daba un aire de señor serio y amable. Me explicó que Ernesto había empezado a comprar esos autos hace unos 6 años, y que cada adquisición había sido metódica. Autenticidad, orígenes, historial de mantenimiento y potencial de inversión, todo verificado. ¿Pero por qué autos?, pregunté, aún intentando encajar esa pasión secreta con el hombre con quien viví más de 4 décadas. Diego me miró con una mezcla de cariño y respeto, y por un momento su expresión dijo más que 1000 palabras. Luego, con calma, comenzó a contarme lo que yo necesitaba saber, que para Ernesto esas máquinas no eran solo placeres de lujo, sino una forma de proteger valor, de esconder activos de miradas equivocadas, y también me dijo un lugar donde él puso parte de su alma. Mientras hablaba,
Sentí que empezaba a entender el tamaño del plan. Ernesto había tejido una red. Autos que servían como cofre, propiedades fuera de la vista, cuentas en fideicomisos. Todo para que yo no dependiera de nadie. Para que, si alguien intentaba arrebatarme lo que por derecho era mío, aquello estuviera fuera de su alcance. La claridad me dio fuerza, pero también una inquietud que no desaparecía. Si Martín creía que se había quedado con la herencia, ¿hasta dónde llegaría para recuperarla una vez supiera la verdad? ¿Había alguien más que pudiera intentar tomarlo? La historia ya no era solo sobre un legado. Era sobre peligro, sobre decisiones que había que tomar rápido y con cuidado, y sobre cómo yo, una mujer de 70 años, debía convertirme en la guardiana de lo que Ernesto había dejado para mí. Me agaché frente a las cajas con cuidado, como si estuviera tocando pedazos de mi propia vida. Cada objeto que sacaba era un recuerdo disfrazado. Una camisa con el aroma tenue de su colonia, unos guantes de cuero que solía usar para conducir, un cuaderno con notas de viajes que soñábamos hacer y nunca hicimos. Javier seguía hablando por teléfono, dando órdenes, moviendo papeles, ajeno a lo que realmente importaba. Entre las cajas encontré una pequeña libreta de piel con las iniciales de Roberto grabadas en la esquina. La abrí despacio. En las primeras páginas, su letra firme, esa que reconocería entre mil, llenaba cada línea con cifras, nombres y fechas. Pero al avanzar, me encontré con algo que me hizo detener la respiración. No eran números, eran palabras, frases sueltas, pensamientos, pequeñas notas dirigidas a mí. Si algún día lees esto, significa que el plan funcionó. No quería que dependieras de nadie, ni siquiera de Javier. Eres más fuerte de lo que crees, Susana. Las letras se nublaron ante mis ojos. Cerré la libreta con cuidado, como si fuera un tesoro. En ese momento, comprendí que todo, absolutamente todo, había sido planeado con amor, incluso su silencio. ¿Ya terminaste, mamá? La voz de Javier me sacó del trance. Tengo que salir en 15 minutos. Me volví hacia él. Lo observé unos segundos. Era mi hijo. Sí, pero en ese instante me parecía un extraño. Había heredado el rostro de su padre, pero no su corazón. Ya casi respondí, guardando la libreta en mi bolso. Solo tomaré estas cajas. Perfecto, dijo sin mirarme, revisando su reloj. El servicio vendrá a limpiar en 1 hora. Lo miré una última vez, buscando un rastro de remordimiento, una chispa de humanidad. No la encontré. En su lugar, vi a un hombre impaciente, preocupado solo por el valor de los metros cuadrados que lo rodeaban. Me incliné, tomé una caja con dificultad y la llevé hacia la puerta. En el pasillo, la luz del sol entraba por el ventanal, iluminando la pared donde antes colgaba nuestra foto familiar. Ahora quedaba solo el marco vacío. Me quedé quieta unos segundos. Luego, sin mirar atrás, salí. Al llegar al garaje, me quedé unos minutos dentro del coche, respirando hondo. No sentía rabia, solo una profunda claridad. Era como si por fin todo encajara. Roberto no solo me había dejado bienes materiales, me había dejado libertad. Esa tarde, mientras el sol bajaba, llamé nuevamente a Carlos del Bosque. Carlos, estuve pensando, dije con voz más segura que nunca. Quiero visitar la casa de Playa del Carmen. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea, y luego una sonrisa que se notaba incluso a través del teléfono. Por supuesto, señora García. Su marido me pidió que la ayudara con eso también. La casa está lista para recibirla cuando usted quiera. Cerré los ojos y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Sentí que, de algún modo, Roberto seguía guiando mis pasos. Esa noche dormí profundamente, sin miedo, sin culpa, sin dudas. Y al amanecer, mientras tomaba café en la pequeña oficina del garaje, tomé una hoja en blanco y escribí una sola frase. Cuando el amor es verdadero, no termina con la muerte, solo cambia de forma. Guardé la hoja dentro de la libreta de Roberto y la puse en mi bolso. Tenía un viaje que hacer, no solo hacia una nueva casa, sino hacia una nueva vida. Dentro de la primera caja encontré los libros que Roberto tanto amaba, esos que solía leer por las noches mientras yo tejía en el sillón. Estaban ahí, perfectamente ordenados, junto a su colección de plumas fuente antiguas, y el suéter de lana gris que le había regalado la Navidad pasada, aún conservaba su aroma.
Cada objeto parecía contener un pedazo de su alma, una historia, un recuerdo. Y pensar que para nuestro hijo todo eso no era más que cosas viejas. Fui revisando con cuidado, separando lo que realmente tenía valor para mí, mientras Javier caminaba por el cuarto impaciente, revisando el reloj cada 2 minutos. ¿No puedes apurarte?, soltó al fin con fastidio. Son solo cosas, mamá. Ni siquiera tienes dónde guardarlas. Levanté la mirada. Por primera vez en mucho tiempo lo vi realmente, sin la venda del amor de madre. Era tan parecido a su padre en lo físico, la misma postura erguida, la misma forma de fruncir el ceño, pero en sus ojos no quedaba rastro de la ternura ni la humanidad que habitaban en los de Roberto. «Sí tengo un lugar», respondí despacio, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y voy a tomarme el tiempo que necesite. Estas no son cosas, Javier, son recuerdos». Él resopló, exasperado, girando los ojos. «Está bien, tengo llamadas que hacer. Termina para las 9:30. Salió sin mirar atrás, dejando el eco de su impaciencia flotando en la habitación. Mientras seguía empacando, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Pasé por las etapas del duelo sin darme cuenta. La rabia, la tristeza, la aceptación. Pero no solo lloraba por Roberto, lloraba por el hijo que creí conocer, por el hombre en el que se había convertido, tan lejano, tan frío. Roberto lo había visto antes que yo, y me protegió incluso de eso. En el fondo del closet, casi escondida entre abrigos viejos, encontré la mochila de piel que Roberto llevaba a todos sus viajes. Estaba un poco gastada, pero aún fuerte, como él. Dentro, un sobre con mi nombre y una nota corta. «Si encuentras esto, Susana, es una copia de seguridad de todo lo que hay en la caja fuerte, por si acaso». No pude evitar sonreír entre lágrimas. Roberto, siempre tan meticuloso, tan previsor, hasta en su ausencia seguía cuidándome. El portero me ayudó a bajar las cajas al coche. Cuando cerré la puerta del maletero y levanté la vista hacia el edificio, sentí una mezcla de tristeza y alivio. El penthouse había sido un hogar lleno de momentos felices, pero también de silencios, de rutinas, de ausencias. Ya no era mi lugar. Lo que alguna vez representó estabilidad ahora se sentía vacío. Roberto había tenido razón. Mi verdadero refugio no estaba allí. Encendí el motor y tomé rumbo hacia el sur, hacia Playa del Carmen, siguiendo la ruta que bordeaba la costa. A medida que avanzaba, el aire se volvía más cálido y el paisaje cambiaba. Los tonos grises de la ciudad se transformaron en verdes intensos y azules profundos. Cada kilómetro me alejaba del pasado y me acercaba a algo nuevo, algo que él había dejado preparado para mí. Por primera vez desde que Roberto murió, no sentía que huía, sentía que avanzaba hacia una nueva etapa. El viaje fue como un bálsamo. Las curvas del camino ofrecían destellos del mar turquesa, el sonido del viento se mezclaba con mis pensamientos, y una paz suave me envolvía. Cuando llegué al lugar indicado en los papeles, encontré una casa de piedra rodeada de cipreses, discreta pero encantadora. No era una mansión, pero irradiaba armonía. Empujé la puerta de madera y avancé por un sendero de grava que llevaba a un jardín pequeño y perfectamente cuidado. Usé la llave que venía entre los documentos, respiré hondo y abrí. El aire del interior olía a nuevo, pero también a hogar. Me quedé inmóvil unos segundos, observando. Todo, absolutamente todo, parecía haber sido elegido pensando en mí. Los colores, los muebles, las texturas. La sala tenía libreros integrados, una chimenea de piedra, sillones suaves y una manta sobre uno de ellos, como si esperara que me sentara ahí a leer. La luz entraba por grandes ventanales y pintaba el suelo de madera con reflejos dorados. La cocina, moderna y ordenada, tenía una mesa pequeña junto a una ventana con vista al jardín. En la recámara principal, una cama sencilla, un tocador con flores frescas, y un ventanal que se abría a un patio privado, desde donde se veía un pedazo del mar. Pero lo que realmente me rompió fue la oficina, pequeña, acogedora, con un escritorio de madera clara. Encima, colgaba un cuadro que conocía muy bien, una acuarela del Canal de Venecia, el mismo lugar donde Roberto me había pedido matrimonio hace más de 40 años. Había pagado al artista callejero una fortuna por esa pintura,
porque decía que representaba el momento en que su vida cambió para siempre. Me senté frente a ese cuadro, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin dolor. Entendí que todo lo que Roberto había hecho no era solo un plan financiero o una herencia. Era su manera de asegurarse de que, incluso sin él, yo tuviera un motivo para seguir adelante. Y ahí, entre la brisa del mar y los ecos de nuestra historia, sentí que finalmente estaba en casa. Habíamos perdido el cuadro original hacía años, en una de esas mudanzas caóticas donde algo siempre desaparece, pero ahí estaba de nuevo, frente a mí, como si el propio Roberto lo hubiera hecho pintar desde mis recuerdos. La acuarela del Canal de Venecia, el mismo lugar donde me pidió matrimonio, colgaba sobre el escritorio, perfecta, intacta. En ese instante, las lágrimas me ganaron, pero ya no eran las de desesperación, que había derramado tantas noches, sino un llanto suave, de alivio, de ternura. Roberto había creado ese lugar para mí, cuidando cada detalle, cada color, cada espacio, como si aún quisiera abrazarme a través de esas paredes. Unos golpecitos suaves en la puerta me sacaron de mi ensueño. Al abrir, me encontré con una mujer de cabello blanco perfectamente recogido y una sonrisa cálida, sosteniendo un plato cubierto con un paño de cocina. «Hola, querida», dijo con voz amable. «Usted debe ser Susana. Soy Mariana del Carmen, su vecina. Roberto me pidió que la esperara cuando llegara». Me quedé sin palabras. «¿Conoció a mi esposo?», pregunté sorprendida. «Claro que sí», respondió con dulzura mientras me ofrecía el plato. «Vino varias veces en los últimos años, preparándolo todo. Era un hombre encantador. Me hizo prometer que no me acercaría hasta que usted llegara». Entramos a la cocina, y mientras me servía té, Mariana me contó lo que sabía. Él venía con fotografías de su casa en la ciudad, dijo con una sonrisa. Quería que cada rincón aquí reflejara su estilo, que se sintiera como un hogar para usted. No dejaba nada al azar. La escuchaba con el corazón encogido. No tenía idea de nada de esto, admití con la voz baja. Lo mantuvo totalmente en secreto. Sí, asintió ella pensativa. Dijo que era por su protección. No me explicó más, solo que cuando usted llegara, tal vez necesitaría una amiga, alguien que supiera lo que es reconstruir una vida, después de perder a alguien. Me quedé en silencio unos segundos, conmovida por la delicadeza de todo lo que Roberto había planeado, incluso pensando en que yo no estaría sola. Los días siguientes pasaron tranquilos. Me adapté poco a poco al ritmo de la nueva vida. Caminaba por la playa al amanecer, conocía a los vecinos, exploraba el mercado, y cada noche regresaba a esa casa que empezaba a sentirse, por fin, mía. El sonido del mar me arrullaba, y en el silencio de la madrugada, a veces creía escuchar la voz de Roberto diciéndome: «Te lo dije, todo estará bien». Al cuarto día, mientras preparaba café, mi teléfono sonó. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Dudé. Por un momento pensé en no contestar, pero al final lo hice. «¿Mamá?». Su voz sonaba impaciente, no preocupada. «¿Dónde estás? Tía Elena dice que no te has quedado con ella». «Estoy bien», Javier, respondí con calma. «Encontré un lugar para quedarme un tiempo». «¿Qué significa eso? ¿Qué lugar? No puedes simplemente desaparecer así». «No voy a hablar de eso ahora». «¿Necesitas algo en particular?». Hubo una pausa breve. Luego su tono cambió, volviéndose frío. El mismo tono de siempre. «He estado revisando los papeles de papá. Encontré algunas referencias a inversiones que no estaban en el testamento. Tal vez existan cuentas o propiedades de las que no sabemos nada». Mi corazón se aceleró, pero procuré sonar serena. «¿Qué tipo de referencias?». «Nada concreto. Solo notas sobre reuniones con asesores financieros y comentarios sobre asegurar bienes futuros». «Creo que hay más, mamá. Algo que no hemos encontrado». Respiré profundo antes de responder. Si hubiera bienes adicionales, el abogado Chávez lo habría mencionado. Tal vez, replicó, dudando. «Pero creo que no nos contó todo». «Mira, ¿cuándo vas a volver a la ciudad? Deberíamos hablar en persona». «No lo sé», Javier, dije. «Necesito tiempo». «Mamá, esto es ridículo. No puedes simplemente irte y no decirle a nadie dónde estás». «Estoy perfectamente bien. No estoy perdida ni sola. Solo necesito este tiempo para procesar todo lo que pasó». Colgué antes de que siguiera hablando. Salí al jardín
y me senté bajo la sombra de los árboles. Sentí el calor del sol sobre mi piel, y las palabras de Roberto regresaron a mi mente. El carácter se revela en los momentos de herencia. Javier estaba mostrando exactamente lo que su padre temía. Pero en el fondo, me negaba a creer que el hijo que criamos hubiera desaparecido por completo. Tal vez, en algún rincón, aún quedaba algo de ese niño dulce que solía tomar mi mano cuando tenía miedo. 3 meses después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Me acostumbré a las olas, a los amaneceres en tonos dorados, a la paz que traía cada día. Dedicaba las mañanas a revisar los asuntos legales y financieros, y las tardes a recorrer las calles de Playa del Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. No sabía qué me esperaba más adelante, pero sí sabía una cosa. Roberto me había dejado algo más que riqueza. Me había dejado libertad y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cuando por fin logré organizar mi vida con la ayuda de Patricia del Olmo, la abogada que me había guiado desde el inicio, todo comenzó a tomar forma. Patricia era una mujer práctica, directa, de esas que no pierden tiempo en rodeos. Gracias a ella, tenía un sistema para supervisar las propiedades y las inversiones, sin sentirme abrumada. Los autos seguían guardados en su garaje, perfectamente cuidados por el equipo de Carlos del Bosque. Cada vez que los veía, me venía una mezcla de nostalgia y gratitud. Un día me animé a conducir el Aston Martin. Al principio me temblaban las manos, pero cuando la carretera se abrió frente a mí y el viento del mar golpeó mi rostro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad y una conexión extraña, como si Roberto estuviera sentado a mi lado sonriendo. Mi relación con Javier, en cambio, era otra historia. Apenas nos hablábamos, y cuando lo hacíamos era a través de correos llenos de formalidades, como si fuéramos dos desconocidos tratando un asunto de negocios. Las amenazas legales que intentó al principio se esfumaron cuando sus abogados confirmaron que los arreglos de Roberto eran, como siempre, imposibles de romper. Una tarde tranquila, mientras podaba las rosas en el jardín, un auto desconocido se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer alta, impecablemente vestida, con un aire profesional que de inmediato me puso en alerta. «Señora García, ¿verdad? Soy Clara Mendoza, asistente de su hijo Javier. ¿Podría hablar con usted un momento?», dijo, con una voz tensa, demasiado contenida. Sentí un ligero escalofrío. Algo me decía que esa visita no traía buenas noticias. La invité a pasar y la llevé a la sala. Se sentó apenas en la orilla del sillón, con el cuerpo rígido, y rechazó mi oferta de té. «Señora García», empezó, «vengo porque Javier está pasando por una situación complicada, y me pidió que hablara con usted. Pensó que tal vez no respondería a su llamada». Mi corazón se apretó. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Principalmente financieros», respondió abriendo una carpeta delgada. «Las renovaciones del penthouse costaron casi el doble de lo planeado. Hubo problemas estructurales y, bueno, se necesitaron más fondos. Además, su inversión más grande fracasó. Puso todo su dinero en un proyecto de construcción que quedó paralizado por permisos y disputas. Está enfrentando pérdidas considerables y sin liquidez». Asentí lentamente. No me sorprendía. Roberto había advertido hace años que el edificio necesitaba mantenimiento, pero Javier lo había ignorado. «Ya veo», dije con calma. «¿Y cómo me afecta eso a mí?». Clara bajó la mirada, incómoda. «Para serle sincera, señora García, Javier necesita ayuda económica. Sabe que usted tiene los recursos para evitar que pierda el penthouse. Me pidió que viniera a hablar con usted». Ahí estaba, la petición que había sentido venir desde hacía meses. No un «mamá, te extraño», no un «quiero verte», solo una solicitud de dinero, fría, enviada por una intermediaria. «¿Javier ha pensado en vender el penthouse?», pregunté. «Incluso a medio renovar podría cubrir parte de sus deudas». «Lo consideró», dijo Clara con un suspiro, «pero en su estado actual perdería mucho dinero. Y ha tenido algunos problemas con los contratistas». No me sorprendió. Javier siempre fue impulsivo, y con su carácter, era cuestión de tiempo que terminara discutiendo con todo el mundo. «Agradezco que haya venido»,
Clara, respondí después de un silencio largo. Dígale a Javier que escuché su pedido, y lo voy a considerar. Ella pareció desconcertada. Señora García, la situación es urgente. Podría enfrentar un embargo en pocas semanas. Lo entiendo, dije con firmeza. Pero necesito tiempo para pensar. Es todo lo que puedo ofrecer hoy. Al día siguiente, en lugar de llamar a Javier, conduje hasta la ciudad. Quería ver con mis propios ojos lo que había hecho. El portero del edificio, que me recordaba de los viejos tiempos, me dejó pasar, sin hacer preguntas. Cuando crucé la puerta, mi corazón se detuvo. Aquella casa, que alguna vez fue elegante, estaba hecha ruinas, paredes derribadas, cables colgando del techo, polvo cubriendo los suelos como una neblina. Caminé lentamente, reconociendo cada rincón de lo que había sido mi hogar, pero sintiéndolo ahora tan ajeno, tan vacío. Había una tristeza profunda al ver cómo Javier había destruido, en tan poco tiempo, lo que habíamos construido durante años. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se sintió aliviada. Roberto había previsto todo esto. Había protegido no solo su legado, sino también mi paz. Y mientras miraba aquel caos silencioso, me di cuenta de algo. Por primera vez, no sentí la necesidad de rescatar a mi hijo. Sentí que tal vez era él quien debía aprender, esta vez, a salvarse solo. Mientras revisaba los daños por agua en lo que había sido nuestra sala, escuché el sonido de la puerta abrirse. Mamá, dijo una voz que reconocí de inmediato, aunque sonaba más cansada que antes. El eco de su paso retumbó por el espacio vacío. Me giré, y ahí estaba Javier, en el umbral, con una expresión que me golpeó el alma. Siempre había sido tan pulcro, tan seguro de sí mismo, pero ahora su ropa, aunque de buena calidad, estaba arrugada. Tenía ojeras marcadas, y el rostro más delgado, mostrando los mismos rasgos tensos que Roberto tenía cuando el trabajo lo consumía. Quería verlo con mis propios ojos, dije, señalando el caos a nuestro alrededor. Javier se pasó la mano por el cabello con un gesto que me recordó a cuando era niño, y algo no le salía bien. Supongo que Clara ya vino a verte, dijo, con voz baja. Asentí. Me contó lo que estás enfrentando, pero necesitaba entender la situación completa antes de decidir qué hacer. Di unos pasos entre los escombros. Los muros desnudos y los cables colgando eran un reflejo perfecto de lo que sentía. Algo que alguna vez fue hermoso, reducido a ruinas. Esto no es lo que imaginabas cuando empezaste las renovaciones, dije. Javier soltó una risa seca, amarga. No, claro que no. Las cosas rara vez salen como uno las planea, ni en la construcción ni en la vida. ¿Qué pasó realmente con tu proyecto?, pregunté suavemente. Por un instante, bajó la guardia. Se sentó en un bote de pintura volcado, agotado, como si todo su peso recayera sobre él. Me metí en más de lo que podía manejar, admitió. Era un proyecto de apartamentos de lujo. Todo parecía seguro. Los inversores, las preventas, todo. Puse todo mi dinero. Pedí préstamos usando el penthouse como garantía. Incluso aposté al valor futuro que tendría. Pero una inspección ambiental arruinó todo. Encontraron contaminación en el terreno, y los costos de limpieza lo hicieron inviable. Los inversores se retiraron. Me quedé en silencio, mirando los restos de nuestra vida pasada. No solo veía la destrucción física, sino también la emocional. ¿Por qué no me pediste ayuda antes de llegar a esto?, pregunté. Javier bajó la mirada. Después de lo que descubrí sobre el testamento de papá, y de cómo tú sabías, no podía. Supongo que fue orgullo, o simplemente terquedad. Asentí despacio. Los García siempre fuimos tercos, dije con una sonrisa triste. Pero esa terquedad también puede ser lo que nos salva. Hubo un silencio. Luego, casi en un suspiro, dijo, ¿ya decidiste si vas a ayudarme? Lo miré directo a los ojos. Sí, Javier. Estoy dispuesta a hacerlo. Pero no bajo tus condiciones. No te voy a dar un cheque para que resuelvas esto como si nada hubiera pasado. Si te ayudo, será para construir algo nuevo, no para tapar un agujero más. Su cara mostró una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Qué condiciones? Eso lo hablaremos mañana, respondí levantándome. No aquí, entre los restos de lo que ya fue. Ven a Playa del Carmen. Quiero que veas algo. Por un momento pareció querer discutir, exigir una respuesta inmediata. Pero el cansancio pudo más que su orgullo. Está bien. Mañana, dijo finalmente.
A la mañana siguiente, Javier llegó justo a las 11. Venía más arreglado, como si quisiera recuperar algo de la dignidad perdida. Yo había pasado horas preparando la casa, no por apariencia, sino porque quería que sintiera la paz que yo había encontrado allí. Tienes una vista preciosa, comentó con cierta rigidez mientras lo conducía al patio. Tu padre la eligió, respondí con calma. Sabía cuánto me tranquilizaba el mar. Su rostro se tensó al oír el nombre de Roberto, pero no dijo nada. Nos sentamos bajo la sombra de una bugambilia, con el sonido lejano de las olas. Había preparado una mesa sencilla, con té helado y algo de pan dulce. El ambiente era tranquilo, casi demasiado para la conversación que sabíamos que venía. Antes de hablar de tu situación financiera, dije mirándolo con firmeza, quiero mostrarte algo. Me levanté y lo guié hacia la pequeña oficina junto a la sala. En la pared colgaba el cuadro de Venecia, la misma acuarela que había sido testigo del inicio de mi vida con Roberto. ¿Lo recuerdas?, pregunté. Javier asintió. Claro. Lo teníamos en la casa cuando era niño. Tu padre mandó hacer esta copia. Dijo que quería que me recordara siempre por qué empezamos todo. Se quedó mirando el cuadro largo rato, en silencio. Todo esto continué. Tu padre lo planeó no solo para protegerme, sino para darte una oportunidad. Tal vez no lo entiendas aún, pero este momento también estaba en su mente. Él sabía que llegaría el día en que tendrías que decidir quién quieres ser, el hombre que culpa al mundo por lo que perdió, o el que empieza de nuevo, aunque le duela. Javier bajó la cabeza, respirando hondo. No dijo nada, pero algo en su postura cambió, como si por fin entendiera el peso de las decisiones que lo habían traído hasta ahí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo estaba realmente escuchando. Javier me siguió en silencio, todavía sin entender lo que estaba a punto de ver. Caminamos hacia la pequeña oficina donde guardaba varios documentos que Patricia, la abogada, me había ayudado a organizar. Sobre el escritorio había una caja de madera oscura con un sobre encima. Tu padre dejó esto para ti, le dije con voz tranquila. Me pidió que te lo diera cuando llegara el momento adecuado. Javier me miró confundido. ¿Qué es eso? Una carta. Pero más que eso, una elección. Le entregué el sobre y esperé mientras lo abría. Dentro había una hoja escrita con la letra firme y elegante de Roberto. Javier la leyó en silencio, sus ojos moviéndose lentamente por las líneas, mientras su expresión pasaba de sorpresa a incomodidad, luego a algo más profundo. Le temblaron los dedos al doblar la hoja cuando terminó. ¿Qué dice?, pregunté suavemente. Dice que si alguna vez llegaba a perder mi camino, debía venir aquí, murmuró Javier. Que esta casa no era solo para ti, sino también una oportunidad para mí, que debía quedarme el tiempo suficiente para aprender lo que realmente vale la vida. Eso suena a tu padre, dije con una sonrisa triste. Siempre creyó que los golpes más duros eran los que más enseñaban. Javier se pasó la mano por la cara, luchando entre la vergüenza y la emoción. No entiendo, ¿qué se supone que haga aquí? Lo que él escribió, respondí. Quedarte un tiempo, trabajar conmigo, aprender cómo se construye algo sólido, no con dinero, sino con propósito. Lo llevé al pequeño terreno detrás de la casa, donde el jardín se extendía hasta una barda baja, que daba al camino costero. Roberto compró también este pedazo de tierra, le expliqué. Su idea era abrir un pequeño taller, algo tranquilo, donde pudiera restaurar autos antiguos, con ayuda de mecánicos locales. Dijo que sería su retiro, pero también un legado. Javier me miró, sorprendido. ¿Un taller?, asentí. Quería enseñar que el verdadero valor está en restaurar, no en desechar. Y tal vez, ahora, ese sea tu camino también. Hubo un largo silencio. El sonido del mar se mezclaba con el canto de los pájaros. Javier respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera hacerlo sin peso en el pecho. ¿Quieres que me quede aquí contigo?, preguntó, casi incrédulo. No te estoy pidiendo que te quedes, le respondí despacio. Te estoy ofreciendo una oportunidad, la misma que tu padre quiso darte. Puedes reconstruir algo con tus propias manos, o seguir corriendo detrás de lo que ya se perdió. Javier bajó la mirada. No sé si puedo hacerlo. Claro que puedes, dije, dando un paso hacia él. Eres hijo de Roberto García. Tenía sus defectos, pero nunca se rindió. Tú tampoco deberías hacerlo.
Por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que había desaparecido, una chispa de humildad, mezclada con esperanza. Se quedó callado unos segundos antes de decir, «De acuerdo. Me quedaré un tiempo. Veré si puedo aprender algo de esto. Y de ti». No respondí, solo asentí, porque en el fondo sabía que las palabras no eran lo importante, sino lo que viniera después. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja y el sonido de las olas llegaba hasta la terraza, sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin. No era solo que Javier estuviera ahí, era que por primera vez, el amor y las lecciones de Roberto seguían vivas en algo más que en recuerdos o en papeles legales. Durante los días siguientes, Javier comenzó a ayudarme en pequeñas cosas: arreglar el jardín, ordenar el estudio, revisar algunos documentos. Al principio lo hacía con torpeza, sin entusiasmo, como quien cumple un castigo, pero con el tiempo, empezó a cambiar. Una mañana, lo encontré observando los planos del taller, que Roberto había dejado entre sus archivos. «¿Sabes?», dijo sin mirarme. Papá pensaba en todo. Tenía incluso los contactos de los mecánicos locales. «Sí», respondí sonriendo. Así era él, siempre 3 pasos adelante. Se giró hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Quizás pueda hacerlo funcionar. Y en ese momento lo supe. Roberto, incluso desde la distancia, había logrado lo que el dinero no pudo. Había devuelto a nuestro hijo a su propio camino. Le entregué una carpeta de piel que había preparado esa mañana. Dentro había documentos seleccionados cuidadosamente de los archivos de Roberto. «Aquí tienes proyecciones financieras y reportes de mantenimiento sobre el penthouse», le expliqué mientras él revisaba las hojas con el ceño fruncido. «Tu padre mandó hacer estos análisis hace 3 años, cuando empezó a notar fallas en el edificio». Javier hojeó los papeles, desconcertado. «Papá nunca me habló de esto». «Sí lo hizo», respondí con suavidad. «Lo intentó varias veces, pero tú no quisiste escucharlo. Dijiste que exageraba, que era demasiado precavido». Vi como un leve gesto de incomodidad cruzó su rostro. «Te mostró estos mismos informes en su última visita de Navidad». Antes de que le dieran el diagnóstico continué. De pronto, algo se encendió en su mirada. Recordó aquella cena, la discusión incómoda que tuvo con su padre sobre la evaluación absurda del edificio. Tomé un sorbo de mi té, dándole espacio para procesarlo. «Roberto no estaba siendo alarmista, Javier. Estaba intentando prepararte para lo que estás enfrentando ahora». Él dejó el folder sobre la mesa, visiblemente tenso. «Si me trajiste hasta aquí solo para decirme, te lo dije por papá». No lo interrumpí con calma. «Te traje para darte contexto, para explicarte por qué decidí ayudarte. Tu padre previó todo esto. No solo los problemas estructurales, sino también el patrón que te llevó a este punto». «¿Qué patrón?», preguntó, a la defensiva, aunque con una curiosidad sincera detrás del tono. «El de preocuparte más por cómo se ven las cosas que por lo que realmente son», dije despacio. «El de buscar ganancias rápidas en lugar de construir algo sólido. Y sobre todo, el de confundir la prudencia con el pesimismo». Lo miré directamente a los ojos antes de añadir. «Las mismas actitudes que te hicieron echar a tu madre de la casa, en vez de detenerte un segundo y pensar qué necesitaba de ti». Javier bajó la mirada. «No debí hacerlo así», murmuró. No debiste», respondí, sin dureza, pero sin suavizarlo tampoco. El silencio que siguió fue denso. Solo se oían las olas golpeando a lo lejos, y el canto de las gaviotas. Javier se movió en su silla, incómodo. No estaba acostumbrado a que yo hablara con esa franqueza. Siempre había sido la que calmaba las tensiones, la que cedía. Pero esta vez no. Finalmente rompió el silencio. «Entonces, ¿qué me propones? ¿Cuáles son las condiciones para tu ayuda?». Respiré hondo antes de responder. «Primero, transparencia total. Necesito ver todo. Cuentas, deudas, contratos, compromisos, sin omisiones. Nada que me ocultes». «Por conveniencia», Javier asintió, con rigidez. «De acuerdo». «Y luego, segundo, manejo financiero profesional». Lo miré fijamente. «Has demostrado que tus decisiones económicas están marcadas por impulsividad y exceso de confianza.
Cualquier dinero que reciba de mí se administrará mediante fondos supervisados, con control legal y externo. Su expresión cambió. La frustración se asomó en sus ojos. ¿Entonces tendré una especie de estipendio? ¿Como si fuera un niño al que no se puede confiar dinero? No es un castigo, Javier, respondí sin alterarme. Es protección. Para ti y para el legado de tu padre. Él se cruzó de brazos. Déjame adivinar. Tú controlarás esos fondos. No, dije, adelantándome. Serán administradores independientes, con responsabilidad legal. No quiero controlar tu vida, solo asegurarme de que la ayuda que te doy no se convierta en otro error. Javier guardó silencio. Lo veía debatirse por dentro, atrapado entre su orgullo y su necesidad de ayuda. Y el penthouse dijo al fin: sigue siendo mío, ¿verdad? La opción más sensata sería venderlo, respondí con serenidad. Incluso en su estado actual, cubriría gran parte de tus deudas. Podrías empezar de nuevo, en un lugar más manejable. Él parpadeó, incrédulo. ¿Venderlo? Pero es la casa familiar. Es donde tú y papá. Es solo un lugar físico, lo interrumpí suavemente. Y, hasta hace unos meses, estabas decidido a remodelarlo por completo. Los recuerdos no están en las paredes, Javier. Están en ti. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro por el pequeño patio. No lo entiendes, dijo, la voz cargada de frustración. Si lo vendo, será admitir que fracasé. Todos se enterarán. Y ahí estaba, finalmente, la verdad detrás de su resistencia. No era el amor por la casa, era el miedo al juicio, el miedo a que otros lo vieran caer, a perder la imagen del hombre exitoso, del inversionista seguro de sí. Lo observé en silencio. Su respiración era agitada, su mandíbula apretada. Ahí está el verdadero problema, Javier, dije con voz serena. Sigues midiendo tu valor por lo que la gente piense, no por lo que realmente eres. Y mientras vivas así, ninguna ayuda te servirá. Él se detuvo, mirándome en silencio, sin respuesta. El viento movió las cortinas del ventanal detrás de nosotros, y por un momento, el eco del mar fue lo único que llenó el espacio. Sabía que había tocado una fibra que llevaba años enterrada. La gente ya lo sabe, Javier, le dije con calma, sin elevar la voz. La construcción se detuvo hace meses. Los contratistas están presentando demandas para que se les pague. La comunidad financiera lleva semanas hablando del tema. Él se detuvo. Los hombros se le hundieron, como si de pronto el peso de todo le cayera encima. Entonces, lo arruiné todo, ¿verdad? Dijo con un hilo de voz. Esa vulnerabilidad me desarmó. Por primera vez, desde que Roberto murió, vi al verdadero Javier detrás de toda su coraza. Ya no era el hombre altivo, sino un hijo confundido, enfrentando las consecuencias de años de buscar apariencia, antes que sustancia. No todo está perdido, respondí, suavizando mi tono. Pero sí creaste un problema serio, y para arreglarlo, necesitarás hacer cambios igual de serios. Javier volvió a sentarse. Su expresión mostraba cansancio, pero también algo nuevo: rendición. Entonces, ¿qué me ofreces exactamente?, preguntó. Un camino, dije con claridad. Uno estructurado, no improvisado. Yo voy a crear un fondo que cubra tus deudas más urgentes, para evitar la quiebra. Contrataremos profesionales que terminen las renovaciones o preparen el penthouse para venderlo, dependiendo de lo que sea más sensato. Él me observó con atención. ¿Y a cambio?, preguntó. A cambio, acepta supervisión financiera por un tiempo definido. Trabajas con un consejero para entender qué te llevó a esta situación. Hice una pausa. Lo miré directamente y añadí con firmeza: y haces las paces conmigo por cómo me trataste después de que tu padre murió. Sus ojos se levantaron, buscando los míos. ¿Hacer las paces?, repitió con voz baja. ¿Qué significa exactamente? Significa reconocer el daño que hiciste, le respondí. Entender que las relaciones, igual que las finanzas, tienen consecuencias. Me incliné un poco hacia él. No te estoy ofreciendo ayuda como si fuera un negocio, Javier. Te la ofrezco como una madre que aún cree que su hijo puede ser mucho mejor de lo que sus actos recientes muestran. Algo se quebró en él. Bajó la mirada, pestañeó rápido y por un instante vi en su rostro al niño que una vez fue. No quise decir,
Lo que te dije aquel día, susurró. Lo de que eras inútil. Estaba furioso y me desquité contigo. Tal vez dije con serenidad. Pero esas palabras no salieron de la nada. Reflejaban algo que ya sentías. Una actitud hacia mí, hacia las mujeres mayores en general. Él no dijo nada. No lo negó. Y eso ya era un pequeño avance. Necesito tiempo para pensar en todo esto, murmuró al fin. Tómate el tiempo que necesites, le respondí. Pero recuerda, los plazos de tus acreedores no van a esperar a que termines de pensarlo. La primavera llegó a Playa del Carmen, llenando el jardín de colores vivos que contrastaban con el azul profundo del mar Caribe. Habían pasado 9 meses desde que Roberto partió, 6 desde que encontré todo en el garaje, y 4 desde aquella conversación que cambió todo con Javier. Después de 3 días de silencio, mi hijo me había llamado. Su voz sonó diferente, más firme, más humana. Lo haré, mamá me dijo. Haré todo lo que sea necesario. El camino que siguió no fue fácil. La reestructuración financiera llevó semanas de trabajo duro con contadores y abogados. Cada reunión revelaba más complicaciones, algunas peores de lo que Javier había admitido. El penthouse se convirtió en un símbolo de decisiones difíciles. Finalmente acordamos terminar las reparaciones esenciales para poder venderlo y así cubrir la mayoría de las deudas. Pero lo más duro no fue eso. Lo más difícil fue el trabajo personal. Javier aceptó asistir a terapia, aunque al principio lo hizo con escepticismo. Poco a poco, esas sesiones comenzaron a abrirle los ojos. Empezó a entender por qué había actuado como actuó. Y por primera vez, dejó de culpar al mundo por todo. Nuestra relación también cambió. No fue perfecta, pero había algo nuevo entre nosotros. Sinceridad. Ya no hablábamos desde el orgullo, sino desde la verdad. Una tarde estaba cuidando mis rosas cuando un auto familiar se detuvo frente a la casa. Javier bajó del coche con un pequeño paquete en las manos. Su presencia me tomó por sorpresa. Se veía distinto. Ya no era el hombre de traje impecable y sonrisa ensayada. Tampoco el hijo desesperado que una vez vino a pedirme ayuda. Su ropa seguía siendo de buena calidad, pero más sencilla. Su rostro mostraba serenidad. Incluso, se había dejado una barba corta, que le daba un aire más cálido, más humano, y curiosamente, lo hacía parecerse a Roberto, cuando era joven. El jardín está precioso, me dijo al acercarse, dándome un beso en la mejilla. Había cariño en su voz. Uno sincero. ¿De verdad transformaste este lugar?, preguntó mirando a su alrededor. Solo continué el trabajo que tu padre empezó, le respondí con una sonrisa, dejando las tijeras de podar a un lado. Mientras me quedaba mirando el brillo de las gemas, una mezcla de amor y nostalgia me recorrió el cuerpo. Era como si de pronto, todas las piezas del pasado hubieran encontrado su lugar. El anillo nuevo no reemplazaba nada. Simplemente completaba algo que había quedado en pausa. Sentí una profunda gratitud, no solo por el gesto de Javier, sino por la forma en que la vida, poco a poco, me estaba devolviendo lo que creí haber perdido. La paz, el propósito, y la sensación de que todavía había belleza esperándome. Javier me observaba con una expresión serena, casi como si comprendiera que ese momento no necesitaba palabras. Papá quería que siguieras adelante, pero nunca sola, dijo finalmente, con una voz tan parecida a la de Roberto, que por un instante me estremecí. Le tomé la mano y asentí. Y tú estás haciendo exactamente lo que él esperaba de ti, añadí. Javier sonrió, una sonrisa tranquila, sin ese brillo competitivo que antes solía acompañarlo. ¿Sabes algo?, continuó. Por mucho tiempo pensé que éxito significaba ganar más, tener más, mostrar más. Pero últimamente siento que el verdadero éxito está en construir algo que dure, algo que mejore la vida de otros. Quizás eso también lo aprendí de papá, aunque me haya tardado demasiado en entenderlo. Le respondí con una mirada llena de ternura. Nunca es tarde para encontrar el verdadero propósito, hijo. A veces se necesita perder casi todo para entender lo que realmente importa. Él asintió despacio. Eso pensé cuando empecé a trabajar con la organización. Vi familias que lloraban de alegría al recibir las llaves de una vivienda digna.
Vi niños corriendo en patios donde antes solo había polvo. Me recordó que la riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Durante un rato permanecimos en silencio, escuchando el sonido lejano de las olas. El viento movía las hojas del jardín, y pensé en cuántos momentos como ese había compartido con Roberto. Me imaginé a los dos mirándonos, sonriendo, sabiendo que nuestro hijo finalmente había encontrado su camino. Papá estaría orgulloso de ti, repetí. Javier bajó la mirada, conmovido. Eso significa más de lo que crees. Luego se levantó y caminó hacia la barandilla, mirando el mar con una calma nueva. Creo que por primera vez en muchos años, estoy haciendo algo que me llena, mamá. No por el dinero, ni por los reconocimientos, sino porque siento que, de alguna forma, estoy devolviendo algo bueno al mundo. Lo miré con admiración silenciosa. Ese era el mismo muchacho que, años atrás, perseguía cada oportunidad de negocio, con un hambre casi desesperada, buscando aprobación en los lugares equivocados. Y ahora lo veía ahí, maduro, sereno, transformado. Era como si, en su búsqueda por reconstruir su vida tras la pérdida de su padre, hubiera encontrado también una nueva versión de sí mismo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Javier regresó a la mesa, y por un momento volvimos a ser simplemente madre e hijo, compartiendo un café, recordando sin dolor. Tomé su mano y le dije, ¿sabes, Javier? La vida tiene maneras misteriosas de guiarnos. A veces creemos que todo se derrumba, cuando en realidad solo se está reacomodando para mostrarnos otro camino. Él sonrió. Supongo que eso me está pasando ahora. Y lo estás manejando bien, respondí. Papá estaría feliz de ver cómo usas todo lo que aprendiste para algo más grande que tú. El aire se volvió más fresco, y en ese instante sentí una presencia suave, como si Roberto también estuviera allí, entre nosotros. Tal vez era solo el recuerdo, o tal vez algo más, pero lo cierto es que su amor seguía vivo, no en los objetos que dejó, sino en los gestos, las decisiones y las semillas de bondad que había plantado en nuestras vidas. Cuando Javier se despidió esa tarde, lo abracé con fuerza. Gracias por traerme de vuelta una parte de él, le susurré. Y por traerme también una parte de ti que no conocía. Él me devolvió el abrazo, largo, sincero. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Lo vi alejarse por el sendero, mientras el cielo se oscurecía poco a poco. Me quedé sola, con el sonido del mar y el reflejo del anillo brillando en mi mano. Y en ese instante, comprendí que no todo lo perdido desaparece para siempre. A veces, vuelve de una forma más pura, más sabia y más luminosa que antes. Cuando finalmente lo miré, noté algo distinto en su expresión. Ya no era ese rostro endurecido por los años de competencia, orgullo y distancia. Había en él una suavidad nueva, una especie de respeto tranquilo, que no intentaba imponerse ni justificar nada. Era el rostro de un hijo que, después de tanto tiempo, había aprendido a mirar con el corazón. Cuando se levantó para irse, Javier se detuvo unos segundos en la entrada del jardín. La luz del atardecer caía sobre su hombro y lo hacía parecer, por un instante, como el mismo muchacho que solía despedirse apurado en su juventud, corriendo siempre hacia algo, pero esta vez no había prisa. Quería preguntarte algo, dijo con una media sonrisa. ¿Qué pasó con los autos del garaje? Los que papá te dejó. Solté una pequeña risa, recordando mi reciente conversación con Carlos, y todo lo que ese tema había significado meses atrás. Me voy a quedar con el Aston Martin, respondí. A tu padre le hubiera encantado saber que a veces lo manejo por la costa. Los otros se van a vender, y el dinero irá mitad a una fundación que apoya la educación financiera, y mitad a un fondo para tus futuros hijos, si es que decides tenerlos algún día. Javier repitió mis palabras con tono pensativo. Eso es optimista. Tu padre siempre fue un optimista en el fondo, le contesté. Debajo de todos sus planes prácticos y de su forma calculadora de ver el mundo, siempre creyó que la gente puede crecer, cambiar, volverse una mejor versión de sí misma, si se le da la oportunidad correcta. Él asintió en silencio. Luego me abrazó con fuerza, un abrazo largo, lleno de gratitud, y sin decir más,
Se marchó. Esa noche, después de tanto tiempo, decidí sacar el Aston Martin. El sonido del motor rugiendo contra el silencio de la costa fue casi una declaración de libertad. El viento golpeaba mi cara mientras el sol se hundía en el horizonte, convirtiendo el mar en una alfombra de oro líquido. Mis manos, adornadas con el anillo simple del principio y el círculo de zafiros y diamantes que representaba la conclusión, se movían firmes sobre el volante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que manejaba no solo un auto, sino mi propia vida. Tenías razón, Roberto, murmuré al aire, como si el viento pudiera llevar mis palabras hasta donde él estuviera. Tu voz sigue guiándome, incluso en esto. Recordé entonces aquel garaje que alguna vez simbolizó tanto dolor, incomprensión y distancia entre mi hijo y yo, un espacio lleno de autos, pero vacío de significado, que ahora se había transformado en el punto de partida de una nueva etapa. Ese mismo lugar que representó lo que Javier despreciaba de mí, terminó convirtiéndose en el puente que nos unió otra vez. La herencia que en su momento me pareció una carga injusta, hoy la entendía como el último gesto de amor y sabiduría de Robert. Todo lo que él planeó, cada decisión, cada detalle, incluso las que no comprendí, había sido su manera silenciosa de enseñarnos lo que realmente importa. Mientras el motor zumbaba y el cielo se teñía de rojo y violeta, sentí que algo dentro de mí se cerraba, como si por fin las piezas del pasado hubieran encontrado su lugar. Ya no quedaban pendientes, ni culpas, ni miedos. Solo la certeza de que había sobrevivido al dolor y que había aprendido a transformar la pérdida en gratitud. Cuando volví a casa, detuve el auto frente al jardín y apagué el motor. El silencio me envolvió. Por un instante, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí la presencia de Roberto, no como una sombra triste, sino como una fuerza serena, una compañía invisible, que me recordaba que todo había valido la pena. Esa noche dormí con una paz que no sentía desde hacía años. Ya no necesitaba respuestas, porque la vida me las había dado todas en forma de caminos recorridos, heridas sanadas y vínculos restaurados. La llave del garaje, aquella que una vez solo abrió una puerta de metal, ahora representaba algo mucho más grande. Había abierto una puerta interna, la del perdón, la del entendimiento y la del amor verdadero. Y comprendí que el verdadero legado no son las cosas que dejamos, sino las transformaciones que inspiramos en los que amamos. El amor de Roberto seguía vivo, no en los objetos que guardamos, sino en las lecciones que nos dejó. Así que si esta historia tocó tu corazón, te invito a dar clic en el próximo video que está apareciendo en pantalla. En él descubrirás una historia de traición, redención y giros inesperados que te recordará que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una segunda oportunidad para empezar de nuevo.